Asimismo, contamos con la presencia del profesor de tiempo completo y moderador de este evento, doctor Osvaldo García Salgado. También agradecemos la distinguida presencia de los alumnos y docentes que el día de hoy nos acompañan. Compañeros universitarios, una vez que hemos presentado a los distinguidos participantes de este foro, cedemos el uso de la palabra al doctor Osvaldo García Salgado para dar inicio a este evento. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos. Bueno, pues continuando con este foro festejando los 40 años de nuestra Facultad de Economía, pues este foro se hablarán 3 temas. El primero será el contexto social y político que vivieron cada uno de ellos. Segundo, la problemática a la que se enfrentaron. Y 3, principales logros alcanzados. ¿Sí? Las conclusiones de cada uno de los participantes tendrán un tiempo asignado para su exposición, será aproximadamente de 20 minutos. Sí, y en caso de que se pasan por ahí, me sentiré árbitro y tendré que sacar tarjeta amarilla y tarjeta roja. ¿Sí? Es muy importante entender que estos foros, que nuestra facultad no se compone tan solo de muros y de ladrillos y de columnas, sino que realmente lo que estamos viviendo en este foro es ver la importancia que tienen nuestros exdirectores y que han venido forjando y haciendo de nuestra facultad lo que es hasta ahora. Y bueno, pues tenemos que ver la importancia que tiene este foro y que trascienda no tan solo en nuestro pensamiento, sino también en nuestro corazón y en el amor que tenemos en nuestra facultad. Bien, vamos a iniciar invitando en esta primera intervención al maestro Ricardo Rodríguez Marcial, el cual le cedo la palabra. Gracias, maestro. Bueno, antes que nada, muy buenos días a todos. Les agradezco su presencia. También agradezco y felicito a mis compañeros por estar aquí. Y la invitación de parte de la señorita directora de la facultad. Muchas gracias por invitarnos a participar en estos eventos. Yo quisiera, se me hace muy ambicioso todos estos temas. Creo que lo que deseo es compartir con ustedes ciertas situaciones que se vivieron en aquella época donde me recuerdo. Seguramente decirme recuerdo es porque es mi versión y la que quiero compartir con ustedes. En el año 95, como ustedes han leído la historia económica del país, acabábamos de entrar, o se había firmado un Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y también en diciembre del 94 había habido una devaluación muy fuerte del peso mexicano. Entonces el contexto nacional económico pues era de crisis, donde los economistas teníamos mucho que decir, o teníamos que decir algo al respecto. Esa situación pues nos inquietaba como integrantes de la facultad, donde estudiantes, profesores y obviamente la parte administrativa, pues siempre queríamos explicar qué pasaba con esos fenómenos. El contexto universitario era muy bondadoso, muy benéfico para la facultad. Realmente la administración central de aquella época de la universidad había dado y ofrecía mucho apoyo para esa administración que comencé en el 95.
Entonces creo que las condiciones estaban dadas para trabajar en pro de construir nuestra utopía que se llama Facultad de Economía. Yo aquí quiero hacer un paréntesis, agradezco muchísimo a los profesores, a los alumnos de ese tiempo, a la administración que me acompañó, a que compartieron conmigo la utopía de hacer una escuela de economía. ¿Por qué digo esto? Y es lo que más me interesa compartir con ustedes. Esta época de crisis de la economía mexicana, entrar al TLC, entrar a la OCDE, traía como consecuencia cambios sustanciales en el modelo económico de México. Nosotros teníamos un marco de referencia en la formación de los estudiantes de la facultad bajo una vertiente que quizá no podríamos encontrar respuestas a lo que estaba pasando en la realidad. Entonces a mí me toca ya disfrutar de un nuevo plan de estudios que ya se había aprobado para la licenciatura en Economía, un plan que daba un cambio en la manera de comprender la realidad económica y por lo tanto diferentes maneras de definir políticas económicas. Sin embargo, estábamos muy conscientes en esa época de que la planta de profesores que teníamos pues obedecía a ciertos perfiles. Entonces esa una problemática interesante, un reto para los economistas que estábamos aquí. Aunado a ello, había otro plan de estudios que se había aprobado en la administración anterior, que era Relaciones Económicas Internacionales, y eso también modificaba lo que era la facultad. Y lo interesante era que ya teníamos respuestas al mercado de trabajo a través de Relaciones Económicas Internacionales con su enfoque empresarial, recuerdo mucho eso. Y Economía tenía un enfoque distinto, pero el problema era implementarlo. Obviamente el enfoque, a diferencia del anterior, era un enfoque, donde el lenguaje de la matemática se volvía trascendente. Y de ahí la decisión, ¿sí? Y una de las razones fundamentales por la que se crea la licenciatura en actuaría es para que manejáramos el lenguaje de las matemáticas. ¿Por qué? Porque en el mundo de la OCDE, es decir, en la parte norte del mundo, la economía se escribía en un lenguaje matemático. Entonces no podíamos estar al margen de esos movimientos mundiales de economía. Entonces fue el reto muy interesante en qué enseñar en la Facultad de Economía. Y así consideramos que poníamos nuestro apoyo en la formación de la escuela que hoy somos. Y que siempre va a estar en formación, eso que quede claro, nunca se acaba. Ya que se acabe nos morimos todos. Pero también en la universidad, como formamos parte ya de la OCDE, había ciertas obligaciones del país. La universidad no está exenta de esas obligaciones. Entonces también entramos en una dinámica como los países desarrollados, donde la gente tenía que ser posgraduada, sobre todo ser doctores. ¿Sí? Y nos dimos a la tarea entonces de construir un plan de estudios de doctorado en economía. Nada más que ahí debo reconocer, los cálculos políticos no fueron los mejores de mi parte, ahí sí es mi responsabilidad, porque no se pudo abrir, no se pudo echar a andar. En aquella época recuerdo que la modalidad era de que prácticamente importábamos la planta de profesores
para formar nuestros cuadros. En aquella ocasión, por razones, insisto, que no evalué correctamente los tiempos políticos, no se abrió. Pero ahí quedó el programa, ya después se abrió eso con mucho éxito, como hasta la fecha está. Eso creo que para mí fue importante, un aspecto de lo que es la enseñanza de la economía, el qué enseñar, ¿sí? El tener claridad que estábamos pisando modelos diferentes de comprensión del fenómeno económico y que necesitábamos prepararnos para ello. Ahora, igual fue nuestra preocupación el cómo enseñar economía, ¿sí? Y se me viene a la memoria, y por eso agradecí mucho hace rato que se subieron a la utopía tanto los jóvenes como los profesores, de que hacíamos unos trabajos que les llamamos supervisiones en aquella época, donde era un trabajo permanente de parte de los jóvenes. La idea era crear un ambiente de estudio constante y permanente, ¿sí? Y también recuerdo que las evaluaciones les dimos mucho énfasis a las evaluaciones parciales. Queríamos crear un ambiente de universitarios donde la evaluación realmente paraba las actividades de la institución, ¿sí? Donde se viera reflejado ese trabajo cotidiano que hacíamos, ¿sí? Creo que eso fue lo relevante, lo que yo destacaría, donde me recuerdo encabezando los esfuerzos de la facultad en ese momento. Y la parte administrativa, etcétera, bueno, como todo es un proceso dinámico, la facultad ya no tenía problemas de escasez de alumnos, que eso fue algo que resolvieron los que me antecedieron. Entonces teníamos la libertad de construir ya lo que era la enseñanza de la economía. Y yo resumiría así, en grandes rasgos, ese periodo de estudio, que para mí fue fundamental, importante. La facultad entró a una dinámica de participación social, teníamos mucha presencia, me acuerdo en esa época, en los medios de comunicación locales. Hasta por ahí algunos periodistas venían aquí a que les diéramos como especie de clases, ¿no? Porque no entendían el lenguaje nuestro, ¿no? Eso me llama mucho la atención, gente muy agradable también. Básicamente eso sería de mi parte y agradecerle su presencia y pues estoy a sus órdenes. Gracias. Gracias, maestro Ricardo Rodríguez, por su plática y sus experiencias. Al igual que un niño, nuestra facultad va creciendo y se va convirtiendo en un adolescente y va formando y teniendo ideas, cada vez tratando de alcanzar sus metas y caminando a veces solo o caminando gracias a las ideas que han tenido nuestros pilares de nuestra facultad. A continuación, cederemos la segunda intervención al doctor Héctor Ruiz Ramírez, en donde nuevamente tocará el contexto social político, problemas a las que se enfrentó en su administración y los principales logros alcanzados. Doctor, le cedo la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Quisiera iniciar también agradeciendo la invitación de la doctora Reina Vergara, nuestra directora, a este evento. Agradecer la presencia de todos ustedes, de mis compañeros. Y bueno, yo quisiera hacer algunos comentarios en relación a algunas cosas que creo que fueron interesantes en mi administración, algunas cosas que creo que vale la pena comentar un poquito. También quiero señalar de que los avances que se lograron en ese periodo, estamos hablando de 1999-2003, fue fundamentalmente gracias al apoyo de profesores, de estudiantes, de la parte administrativa, es decir, de toda la facultad. El avance que se tuvo fue gracias precisamente a la conjunción de esfuerzos de todos ellos.
También seguramente hubo errores y esos errores definitivamente también los acepto totalmente. Los errores fueron mi culpa, pero sí quiero señalar de que ese avance que ha tenido la facultad ha sido debido precisamente a la conjunción de esfuerzos de todos nosotros. ¿Qué pasaba en esa época, 1999-2003? Bueno, la economía empezaba a crecer, la economía tenía un crecimiento fuerte en el año 2000, 5.3, medido a través de una base de datos, otro 6%, pero un crecimiento fuerte. Sin embargo, en 2001 viene una recesión de Estados Unidos que nos afecta, y esa recesión que afecta a México y al mundo, en la llamada burbuja de Internet o burbuja tecnológica, donde la bolsa de Estados Unidos tiene una caída muy fuerte, los capitales huyen hacia mejores lugares, se refugian en el sector inmobiliario y se sientan las bases para la siguiente gran recesión que vivimos, que fue en 2007, 2008, si mal no recuerdo. Entonces, esa crisis fuerte que se da precisamente en esa época, esa gran recesión, afecta, decíamos, a todo el mundo y en México en particular, a la parte que luego nos afecta a nosotros acá, a la parte de las finanzas, de los recursos. Entonces empieza a haber escasez de recursos. Lo vemos, por ejemplo, en la actualidad. Hay escasez de recursos prácticamente en todos lados, derivado precisamente de una crisis económica. También la inflación empieza a ceder, empieza a caer, un proceso que se viene dando desde muchos años atrás y que empieza a tener tasas en esa época desde el 12.3% en 1999 hasta 3.9% en 2003, que eran tasas que realmente hacía mucho tiempo que no se veían, porque en los últimos años, cuando menos, si vemos la inflación que hubo, por ejemplo, en 1987, que fue de 159.2%, realmente estas tasas eran muy bajas, eran muy buenas para la economía. Sin embargo, repito, había problemas económicos. Se empieza a hablar de la globalización económica. Yo recuerdo que en esa época nos preguntaban mucho aquí en la Facultad de Economía, ¿y qué es eso de la globalización económica? Y de entrada teníamos que buscar también nosotros saber qué era exactamente el término de globalización económica. No se utilizaba. No era muy frecuente. Ahora es lo más normal, lo más común, creo que más o menos se entiende. También siguen los tratados de libre comercio, se lleva a cabo el tratado con la Unión Europea. Y algo muy importante en el campo político es que se da la transición democrática. Es decir, en el año 2000 llega Vicente Fox a la presidencia y hay un cambio precisamente en el poder de partidos. ¿Qué problemática enfrentamos en esa época? Bueno, aquí en la facultad fundamentalmente, que buena parte de nuestros profesores de tiempo completo salieron a estudiar su doctorado. Nos quedamos con un 25%, 30% menos de nuestra planta de profesores que salieron en esa época precisamente a estudiar su doctorado. Luego, se tiene que dividir el trabajo en coordinaciones por licenciatura, economía, relaciones económicas internacionales y actuaría. O sea, empezó a crecer la facultad y entonces se hizo necesario precisamente esa división que ustedes ahora conocen, donde hay una coordinación por cada una de las carreras. ¿Qué otra cosa podríamos rescatar? Bueno, para que tengan una idea de qué tan grande era la facultad, estamos hablando que más o menos en esa época había alrededor de 100 profesores, ¿sí? De los cuales 30% era de tiempo completo, y de esos profesores de tiempo completo, como el 30% más o menos, estaban estudiando su doctorado. Por lo tanto, nos quedábamos sin un recurso muy importante, que era esos profesores que querían capacitarse, que querían avanzar y que querían obtener su doctorado. ¿Qué pudiéramos destacar de la época? Bueno, se iniciaron los primeros trabajos vinculados al proceso de flexibilización curricular. El tipo de programas, el tipo de, digamos, de estudios que ustedes llevan en este momento, se inicia en esa época, ya casi al finalizar la administración. También tenemos en esa época 7 nuevas formas de titulación, nuevas formas de evaluación. Anteriormente solo había 1 o 2, si mal no recuerdo, y a partir de ahí se generan 7. Actualmente, como ustedes saben, hay 13, de las cuales 11 la facultad las asume como propias, y crece pues esa forma de titularse, y por lo tanto también los alumnos que se titulan también crecen en número. Simplemente como dato anecdótico, el primer examen profesional de aprovechamiento académico correspondió a la licenciatura en actuaría. Ahí tuvimos el primer
el primer examen. También empieza la incorporación ya más en forma, digamos, de estudiantes a programas de movilidad estudiantil internacional y nacional. Yo recuerdo que en esa época tuvimos, por ejemplo, un convenio con la Universidad Jaume I de Castellón, y nos costó mucho trabajo obtener que hubiera ese intercambio de 6 estudiantes, y no lográbamos tener los 6 estudiantes que quisieran irse a estudiar a España. Y ahora, como ustedes saben, yo creo que todo el mundo quiere irse, todo el mundo quiere, y qué bueno, todo el mundo quiere estar estudiando en el extranjero, pero en ese momento 6 no se animaban a ir. Empezaba el proceso, y obviamente ahorita, por ejemplo, los que se van preguntan a los que vienen, y cómo te fue, y qué pasó, y cómo lo hiciste, y en ese momento pues era algo absolutamente nuevo. Con esta universidad, con la Jaume I de Castellón, España, realizamos un convenio para echar a andar una maestría en comercio internacional, con un grado validado obviamente por dicha universidad y por la UAM, es decir, una maestría con doble titulación, donde el primer año venían a impartir los profesores de la Jaume I de Castellón, de España, y el segundo año era con profesores nuestros, y al final se podían obtener los dos grados, ¿no? El máster español y la maestría nuestra. Un máster que era muy interesante, que se plantea con la cooperación con el Instituto de Economía Internacional, que estaba integrado por la Jaume I de España, por la Universidad de Valencia y por la de Alicante. Y entonces este máster estaba también muy enfocado a apoyar al sector exportador aquí de la localidad. Les comento que para echarlo a andar tenía que ser tenía que financiarse con recursos propios, por lo cual se tuvo que cobrar, y se tuvo que cobrar, creo yo, para la época una cantidad pues considerable. Solamente había cupo para 30 profesores o 30 estudiantes. Digo profesores porque también hubo la oportunidad de que algunos profesores no estuvieran en esa maestría, en ese máster. Pero teníamos que sacar un punto de equilibrio y a partir de ahí echarla a andar, si no, no la echábamos a andar. Se pudo obtener una buena concurrencia. El máximo era de 30 participantes. Yo recuerdo que se quedaron todavía fuera como unas 10 personas que por efectos de cupo no tuvieron esa oportunidad. Entonces fue una experiencia muy interesante. Si no fue la primera, fue de las primeras maestrías con doble titulación en el país, no solamente en el estado, en el país. Y entonces iniciamos ese intercambio con alumnos que les comentaba. También tuvimos un convenio de colaboración académica con el Instituto de Geografía de la Universidad Técnica de Múnich, en Alemania. Por lo que hace también al intercambio de profesores, se enviaron 3 a la Universidad Internacional de la Integración de América Latina en Nicaragua a impartir cursos de diferentes materias. Por ejemplo, temas relacionados con economía financiera, política monetaria, economía pública y sistema financiero. Se crea la Semana de Economía. En esta semana de eventos que estamos precisamente, de la Semana de Economía, se crea esa Semana de Economía. Y les comento que esa Semana de Economía se crea a petición, a solicitud de alumnos de la propia facultad. Me fueron a ver y me dijeron, queremos que, si la Facultad de Ingeniería, me acuerdo, tiene una semana de ingenieros, ¿por qué la Facultad de Economía no? Adelante. Y entonces, lo que yo les pedí, organícenlo ustedes. Y esas semanas de economía fueron organizadas por los alumnos. Obviamente ellos traían la propuesta de la administración, de quién invitaban, cómo lo invitaban, pero ellos se encargaban de toda la organización. Ellos se encargaban de hacer la invitación a los ponentes, a atenderlos, a todo. Era un evento que lo sentían, bueno, no porque ahora no se sienta, pero lo sentían muy propio, porque había precisamente emanado de ellos. También se crea la Feria del Emprendedor, que este año cumple 16 años, a instancia también a solicitud de profesores en este caso. Se inaugura la planta alta del edificio B y la biblioteca, también se crea el programa de tutoría. Y yo quisiera destacar que tuvimos la presencia de personajes distinguidos como conferencistas en la facultad, pero quisiera destacar el caso de 2 de ellos. Viene en 2 ocasiones a la facultad el licenciado Mario Ramón Beteta, en ese momento exsecretario de Hacienda, exdirector de Petróleos Mexicanos y exgobernador del Estado de México. En la primera ocasión a impartir una conferencia y en la segunda a presentar su libro denominado 3 aspectos del desarrollo económico de México y nuestro panorama político actual. Esto fue en mayo de 2001. También tuvimos una muy distinguida presencia del doctor James Heckman,
Premio Nobel de Economía, Premio Nobel 2000, nos visitó también aquí en la facultad, estuvo con nosotros, el Premio Nobel de Economía. Él estuvo en enero de 2001, si mal no recuerdo, él es Premio Nobel 2000, si mal no recuerdo, 1999-2000, y un econometrista muy destacado que aplicó precisamente sus conocimientos a la parte de la economía, a la microeconomía y específicamente también al sector laboral. Estuvo con nosotros, fue muy interesante su visita y bueno, básicamente es lo que yo pudiera destacar de este periodo. Por su atención les agradezco mucho. Gracias, doctor Héctor Ruiz, por su participación nuevamente. Y bueno, continuando con la tercera intervención, solamente comento que la historia de nuestra facultad, al conocerla, sabemos por dónde tendremos que ir en el futuro y por dónde nos tendremos que ir enfrentando en nuestros siguientes retos. Pero muchos de nuestros profesores que estuvieron aquí fueron alumnos. Y ojalá en el futuro algunos de ustedes también continúen con esta formación de nuestra facultad y también nuestros futuros líderes también. En nuestra tercera intervención pues cederé la palabra al doctor Luis Ramón López Gutiérrez, continuando con el contexto social y político que vivió, la problemática a las que se enfrentó, y principales logros alcanzados. Doctor. Bien. Sí, Gracias, muy buenas tardes. Antes que nada agradecer a la doctora Reina Vergara por esta invitación, agradecerles a todos ustedes su presencia. Y pues yo iniciaría esta plática haciendo algunas consideraciones. Una, comentarles que soy una persona 100% UAM, por mi sangre corre sangre verde y oro, mi piel es verde y oro. Yo formo parte de la universidad desde 1969 que entré a la preparatoria. En ese tiempo nada más había la preparatoria Adolfo López Mateos, ahí hice mi estudio de preparatoria. Soy de la segunda generación de esta escuela. La primera, digo yo, importante en términos de número, la primera fueron 5 o 6 compañeros, la de nosotros fueron 23, y de ahí para acá pues hemos crecido de manera importante. Yo hice un plan de estudios de 9 semestres, egresé en febrero, marzo del 97, y en ese mismo año, en agosto, me incorporé a la planta docente. Yo había hecho mi servicio social como maestro adjunto de uno de mis profesores. Por lo tanto, de la totalidad de la planta docente, de la gran mayoría de la planta docente con perfil de economía, o bien fueron mis compañeros, o bien fueron mis maestros, o bien fueron mis alumnos. Pero pues los 40 años que tiene la escuela como escuela independiente, he tenido el honor de estar en ella. He participado del que fue 83-87, de 83 a 87 fui secretario académico, lo que ahora es la subdirección académica, con el maestro Fidel Mar Sandoval Durán, con el maestro Román López como director. Después del 91 al 93 también volví a ser secretario académico con el doctor Gerardo del Rivero. En la administración del maestro Ricardo fui consejero de gobierno, pues prácticamente aquí he estado desde que creo la escuela. Entonces pues ya se imaginarán el amor y el orgullo que tengo por mi escuela. Y sí, quiero decirles que el orgullo profesional más grande que tengo en mi vida, y créanme, he tenido la fortuna de tener algunas oportunidades de responsabilidad, pues es haber dirigido mi escuela, ¿no? Y como ya bien lo decía el maestro Ricardo, es muy complicado no hablar de logros. Para empezar, no son resultado del trabajo individual de una persona. O sea, hay un equipo que generalmente es quien hace el trabajo. Uno a veces les facilita, otras veces les estorba, otras veces les limita esa entusiasmo. Por ejemplo, en particular en mi administración, me hice rodear de muchos jóvenes, de pura gente joven, muy entusiasta, que a veces tenía que frenarlos un poquito, a veces acelerarlos, pero finalmente cualquier logro, por un lado yo creo que se debe estoy consciente de que se debe a un equipo, a la participación de toda una comunidad, del personal administrativo que tiene una labor muy callada pero muy fecunda siempre, al claustro de
docentes, al mismo equipo de administración. Y por otra parte, yo creo que todo es un proceso, o sea, los logros que en un momento dado pudiera yo mencionar no son resultados del periodo 2003-2007, o sea, siempre hay un antecedente, hay mucho trabajo detrás, que a veces tenemos la fortuna ya nada más de, como decimos, de poner la medallita y de presumir que hicimos esto. En otros casos retomamos y continuamos, en otros cometemos errores y cortamos con algo que a lo mejor no debimos cortar, pero es un proceso, ¿no? Entonces aquí yo creo que cualquier cosa que podamos mencionar es resultado de todo el proceso histórico que tiene la facultad. O sea, yo soy una persona, créanme, y no es cliché, orgullosamente UAM. Decía, yo hice mi preparatoria desde el 69, mi licenciatura aquí en la UAM del 72 al 77, después aquí mismo soy de la primera generación de la maestría en desarrollo regional. El maestro Ricardo, fui alumno del maestro Ricardo en alguna asignatura en ese proceso, y pues he estado aquí vinculado a la docencia en la universidad desde el 74 y aquí en la facultad desde el 97, ¿sí? Entonces, pues algo me ha tocado vivir. Entonces, el periodo que tuve el honor de estar aquí, y fíjense, yo quiero mucho a la universidad, no solo por eso. Mis hijos, por ejemplo, mi hija mayor es egresada de la licenciatura de Economía de aquí de la escuela. Nada más les pido, por favor, no cuenten, guarden sus manitas, por favor. La siguiente hija, Valeria, es egresada de la Facultad de Derecho de la UAM. Luis Ramón, para variar, mi primer hijo varón, es ingeniero mecánico, egresado de la Facultad de Ingeniería de la OEM. Amanda es diseñadora gráfica, egresada de la OEM. Mi hijo Ernesto está en la preparatoria 1, ya no cuenten. Y Mario, el más pequeño, que tiene 11 años, está en el UCIL, él está en primaria, no hay, pero ya está vinculado a la UAM a través del UCIL. Aquí conocí a la persona que hoy es mi esposa, la señora Lucrecia, que está allá atrás tomándome fotos. Entonces, toda mi vida, créanme, toda mi vida ha estado vinculada, o sea, de los 66 años que tengo, 43 no, más de 43, no, como 48 años he estado aquí en la Autónoma. Entonces, pues digo, ya se imaginarán si siento no a mi escuela, ¿no? Entonces, miren, en el periodo les decía que a mí me tocó el honor de dirigir a la escuela. Fue a partir del momento en que realmente eclosionó el proceso de globalización, en el que países emergentes como China y la India dieron un impulso muy fuerte a la economía, y eso exigió que esta escuela y todas tuvieran la necesidad de formar profesionistas de calidad, y se empezaron a utilizar medidas de estándares para eso. De hecho, los recursos federales que fueron asignados a la educación a través del CIPIF, y que después se convirtió en PIF, es decir, el programa integral de fortalecimiento institucional, abarcaba dos grandes programas, el PRODES y el PROGES, el programa de desarrollo de la evaluación superior y el programa de gestión de la educación superior. Sobre todo en el primero se evaluaba la innovación curricular, se evaluaba indicadores de calidad que abarcaban porcentaje de egresados con respecto al total que ingresaban, por corte generacional, contaban porcentaje de alumnos que estaban en programas reconocidos como de calidad, es decir, que tuvieran nivel 1 de los comités interinstitucionales de la evaluación de la educación superior, o que tuvieran la certificación de algún órgano reconocido como tal. Consideraban también el número de titulados por corte. Entonces, una serie de indicadores muy precisos que eran a partir de los cuales se canalizaban los recursos federales, y la parte administrativa también. Entonces, eso generó, además de reforzar los programas que ya se venían trabajando, la necesidad de entrar a esos procesos de certificación. Entonces, por ejemplo, durante esos 4 años, pues recogimos trabajo que se venía realizando y pudimos llevar nuestros 3 programas a la obtención del nivel
uno que lo reconocía como de calidad a nivel nacional, evaluados por organismos externos. También en la parte administrativa participamos en el programa que hizo la universidad y pues se certificaron más de 60 procesos administrativos bajo la norma ISO 9001-2000. Y entonces entró en la escuela también en ese proceso, como ya lo decía el doctor Ruiz, empezaron a regresar personas que se fueron a hacer sus estudios de doctorado. En ese periodo pasamos de 4 doctores a 13, ¿sí? Entonces empezó y que era uno de los renglones que también evaluaba el nivel de habilitación de los profesores, era uno de los aspectos muy importantes. Otro aspecto muy importante también era el grado de consolidación de los cuerpos académicos, lo cual nos llevó a reestructurar, a crear alguno nuevo que se quedó en consolidación y que ahora ya está consolidado, a evaluar programas de posgrado. También como complemento a esa tarea que se venía haciendo, pues nos dimos a la tarea de abrir el programa de doctorado, que es el que tenemos ahorita, el programa de doctorado en Ciencias Económico-Administrativas, y también se hizo un esfuerzo colectivo aquí para que la primera promoción se quedara aquí. Se abrió conjuntamente con Contaduría y Administración, pero se hizo el trabajo necesario para que empezara realmente aquí en la facultad. Se siguieron fortaleciendo programas interinstitucionales como el de planeación urbana y regional, que se ofrecía conjuntamente con Arquitectura y con la Facultad de Desarrollo Urbano y Regional. Yo creo que el rasgo que desde mi punto particular de vista podría darle a la administración fue la cercanía que traté de tener con la comunidad. O sea, quizá por mi mismo carácter, por mis mismas inclinaciones. Ustedes vieron por ahí una foto de un equipo campeón donde estoy. Pues traté de impulsar de manera importante el deporte. Cuando eran los Juegos Universitarios, le pedí a la señora de la cafetería que me preparara mis tortas, y pues eso ahora me iba a apoyar a los equipos representativos, aunque de repente no faltó quien me decía, pues ya ponte a trabajar, en lugar de andar haciendo esas cosas. Pero finalmente yo así entendía mi responsabilidad. Yo siento que la formación debe ser integral y debe abarcar cuestiones deportivas, culturales y demás. Yo incluso a estas personas en su momento les decía, miren, si tú revisas cualquier universidad de prestigio, tiene muy buenos programas deportivos, tiene muy buenos programas culturales, ¿no? De repente, por ejemplo, en los festivales de villancicos que ya se hacían, tratamos de fortalecerlos, tratamos de impulsarlos, y pues les decía a mis compañeros de la administración, ¿saben qué vamos a cantar con los muchachos en el festival de villancicos? Incluso alguien me dijo, oiga, pero pues no sabemos cantar, vamos a ser ridículo. Le dije, sí, pero todos, si en conjunto no se nota tanto, ¿no? Entonces vamos a hacerlo, y pues un poquito así, con una invitación voluntaria, pues los subí al escenario a que cantáramos con los muchachos, ¿no? Algunos aspectos, por ejemplo, fíjense, ayer veía en el periódico una nota media plana del Tecnológico de Monterrey donde promueve su movimiento de Naciones Unidas. Ese también ya se venía haciendo, sin embargo también tratamos de fortalecerlo y de traer a la prensa para que viera, para que se conociera el trabajo que estaba haciendo en la facultad. Y también en ese momento pues la prensa hablaba de que los estudiantes de economía iban a hacer propuestas a la ONU, de que iban a generar propuestas de solución a problemas mundiales, y tratamos de fortalecer toda esa parte, de vincular más a nuestra facultad con organismos empresariales, con organismos públicos, organismos sociales. Pero yo aquí también quisiera hacer una reflexión, ¿no? Mire, uno cuando toma la responsabilidad de una dirección, pues llega con mucho entusiasmo, quiere cambiar muchas cosas, a veces cree que está cambiando cosas que realmente ya existen, que simplemente uno les da un empujoncito, un empujoncito más, pero siempre lo hace uno con la mejor voluntad de que el organismo del cual es uno responsable siga caminando y se fortalezca. Y es una situación hasta lógica, ¿no? Si yo trabajo en la Facultad de Economía, me interesa, es más, necesito que brille y que sea fuerte y que sea reconocida, porque de otra manera yo mismo, como persona, como profesionista, pues no puedo ser reconocido ni puedo destacar, ¿no? Y créanme, a mí la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la facultad, me ha dado elementos para no sentirme ni tantito menos que ningún profesionista de ninguna escuela. En ese periodo tuvimos la oportunidad de participar en la Asociación Nacional de Instituciones de Educación e Investigación Económica de la NIRIE, y nos tardamos
una reunión y con el trabajo de mis compañeros en la siguiente reunión ya éramos parte del consejo directivo de la dicha asociación. También desde antes trabajamos para retomar el Colegio de Economistas del Estado, que tradicionalmente lo tenían profesionistas del Valle de México, y pues salvo por ahí un pequeño paréntesis, pero ahorita una egresada es la presidenta del colegio. Aquí en el foro estamos dos de los tres personas que estamos, fuimos presidentes del colegio. Nos dio la oportunidad de participar en la mesa directiva del Colegio Nacional, y todo es presencia derivada del trabajo de la escuela, ¿no? Insisto, no son logros derivados del trabajo de una persona. Si no hay el respaldo de la institución, si no, por ejemplo, los estudiantes destacan y muestran capacidad, si los maestros no muestran lo mismo, uno como directivo tiene severas limitaciones para poder posesionar la escuela, ¿no? Entonces yo creo que gran parte del esfuerzo que hizo mi equipo de trabajo, que en su momento les agradecí y les vuelvo a reiterar mi agradecimiento, fue en ese sentido, ¿no? De empujar para consolidar programas, de generar algunos nuevos. Por ejemplo, les decía, el hecho de que los procesos de certificación nos pidieran un determinado estándar de titulación, nos hizo que en 4 años tituláramos a más personas que los 37 años anteriores. O sea, tuvimos que buscar la forma. Y evidentemente no fue un logro del director, o sea, trabajó mucha gente, y hubo mucha disposición de los egresados, hubo mucha disposición de las personas que estaban en condición de hacer ese proceso, y se lograron los requisitos que nos pedían, y que después se convirtió en que pudiéramos nivel 1 de los CIES en los 3 programas de licenciatura y en uno de maestría. El mismo programa de doctorado, pues ahorita es un programa que está en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT. Entonces, todo eso, insisto, es un proceso, ¿no? Es un proceso que a veces nos toca cristalizarlo, a veces nos toca nada más poner un par de ladrillitos más, y muchas cosas se van haciendo en función de las mismas necesidades y del mismo trabajo que van generando, ¿no? Por ejemplo, en términos de infraestructura nos tocó hacer el área de posgrado por la simple razón de que teníamos posgrados que ya estaban fortaleciéndose. Sin embargo, cuando venía la gente y decía, ¿y dónde está el área de posgrado? No lo teníamos, eran las mismas aulas de licenciatura. Entonces a veces eso inhibía a la gente a quedarse en la facultad. Entonces nos lleva eso, como ven, algo que ya se hacía, nos hace pensar en otras cosas que van a fortalecer, y seguramente eso va a servir para que después se sigan consolidando más los programas, como fue el caso del doctorado, ¿no? A nosotros tuvimos la fortuna de abrir el programa. La administración siguiente lo consolidaron y ahora está en el Padrón Nacional de Posgrado. A nosotros tuvimos la suerte de abrir un cuerpo académico que se quedó en consolidación, ahorita ya es consolidado. Entonces es un proceso, aquí todos sumamos, ¿no? Pero el principal trabajo lo realizan, en serio, el personal administrativo, que insisto, muchas veces no se valora su trabajo, que trabaja quedito, despacito, abajo, pero nos provee de los elementos materiales necesarios. Ustedes con su entusiasmo y con la exigencia que puedan tener hacia sus maestros, hacia sus autoridades, y los mismos profesores a través del ejercicio de su profesión y de su responsabilidad, ¿no? Y luego, y a mí por las mismas inclinaciones me gustó mucho participar. Igual por ejemplo, cada año jugábamos maestros contra alumnos, nos íbamos aquí a CEU a que también les enseñáramos fútbol a los estudiantes. Había festivales, pues tratábamos de participar, tenían en todos los eventos que organizaban los alumnos, yo hacía lo posible por estar. A veces no se aprecia el trabajo que fuera de aquí hace uno como directivo, tiene uno muchísimos compromisos sociales, políticos, demás, pero siempre está uno en la mejor disposición de dar, ¿no? Y yo trataba de estar de cerca. Yo creo que eso sería lo que personalmente diría distinguió mi administración. Lo demás, creo que el trabajo, los intereses de mejorar a la facultad, seguramente los tres, seguramente los tenemos, inquietud de hacer cosas nuevas, todo llega uno con mucho entusiasmo, y le digo, y en particular, su servidor que, pues prácticamente he vivido en la universidad, ¿no? Quiero mucho a mi escuela, estoy muy orgullosa de ello, y le digo, la prueba está en que mi hija mayor, pues aquí estudia, y casualmente estudia economía como su padre, ¿sí?
Pues muchísimas gracias y estoy a sus órdenes. Gracias, maestro Luis Ramón. Bueno, pues pasamos a la segunda etapa, que sería de preguntas y respuestas. Es importante que tengan participación, si ustedes quieran, sobre todo sus inquietudes, que sepan tratar de encontrar por qué hicieron esas modificaciones, que se encontraron en esos cambios, y también de entender que ellos son nuestra, seguramente los han visto dentro de las clases y no sabían la importancia que tenían en nuestra facultad, porque han sido gente que ha trabajado mucho por el bien de esta facultad. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, duda, comentario, reclamación o alguna cosa. ¿No? Ok. Bueno, nada más me queda comentarles a ustedes que uno de nuestros grandes símbolos de nuestra facultad es nuestro escudo. Y si ustedes observan el escudo que tenemos, son dos engranes que está trabajando siempre. Y que siempre, estos engranes no están en línea recta, sino están prácticamente dentro de otro círculo. Que eso significa que siempre estará cambiando las cosas, pero hay que seguir trabajando siempre. Nuestra facultad es algo que deben sentirnos orgullosos y trabajar siempre por ella. Ustedes como estudiantes y nosotros como profesores, para ser mejores ciudadanos. Gracias. A continuación, la doctora Reina Vergara hará entrega de reconocimientos por este foro. Gracias, doctora. Muy amable. Pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo quiero agradecer la presencia del doctor Luis Ramón, del maestro Ricardo Rodríguez, del doctor Héctor Ruiz Ramírez. Muchísimas gracias por platicarnos sobre la experiencia que cada uno de ustedes tuvo en su administración. Creo que ha sido una plática muy enriquecedora. Conocemos muchas cosas del contexto nacional, del contexto internacional, de la problemática que enfrentaron cada uno en su administración y de los logros que se tienen y que, como lo comentan, es resultado de un proceso. Todo es un proceso y en este proceso vamos creciendo, vamos consolidándonos como Facultad de Economía. Vamos a seguir teniendo… vamos a tener en la próxima semana el último foro, que va a ser del periodo actual, donde también estaremos platicando los retos que hemos enfrentado desde 2008 hasta el periodo actual. Creo que va a ser también muy interesante. Yo quiero agradecer entonces su participación. Tuve la fortuna de trabajar con los tres, pero hay un periodo donde aprendí mucho más, que fue con el maestro Ricardo. Muchísimas gracias a los tres, de verdad, por participar. Estoy muy agradecida. Y gracias a ustedes, jóvenes, y que se den cuenta de que esta facultad no es solamente el periodo actual, sino que hay mucha historia y que es una historia muy interesante para que la conozcan. Les hago entrega de su reconocimiento. Maestro Ricardo, por favor. Al doctor Héctor Ruiz. Gracias. Al doctor Luis Ramón López Gutiérrez y al doctor Osvaldo García Salgado. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buenas tardes.